Sobre todo en el caso de Quiroga, dijimos que el vínculo entre experiencia de vida y literatura es de alguna manera indisoluble, porque justamente él articula su propia propuesta poética desde esa experiencia y desde ese vínculo, ¿sí? Entonces, en relación a esto, y a esa zona periférica que mencionábamos, de alguna manera lo que ocurre con Quiroga es que necesita huir, fugarse del centro hacia el margen, hacia esa periferia, para poder articular su propuesta estética. Por otro lado, ese ambiente es definido por Prat como una zona de frontera en términos geográficos, ¿sí? Porque confluyen ahí Argentina, Brasil y Paraguay. La mayoría de los cuentos, la mayoría, sobre todo la tercera etapa de la producción quiroguiana, se desarrolla en la selva misionera. Y esta elección, dijimos, tiene implicancias estéticas, formales y políticas, o si se quiere, llama la atención en relación al problema de la representación sobre cierta política de la poética, desde la cual Quiroga entiende la literatura, ¿no? En la que confluyen estos dos elementos, como decía, experiencia vivida por un lado y la necesidad de articular la poética desde un margen en relación al centro, ¿sí? Por otra parte, esta construcción espacial que lleva adelante Quiroga en su producción literaria y concretamente en Los Desterrados, supone, por su carácter fronterizo y periférico, como dijimos, la puesta en crisis, o la puesta bajo sospecha, por lo menos, de las cartografías nacionales, ¿sí? En este sentido, las cartografías nacionales entendidas podríamos decir como una unidad geocultural homogénea. Justamente lo que viene a poner de manifiesto esta operación que lleva adelante Quiroga es la heterogeneidad, ¿sí?, de los espacios y la heterogeneidad que habita en los márgenes, ¿sí?, no así en el centro. Esto cobra mucho más relevancia por ahí cuando volvemos a estas nociones introductorias en relación a este módulo 3. Lo cierto que esto le permite a Quiroga reescribir ciertos tópicos de la literatura y de la cultura nacional, dijimos, entre ellos el tópico por excelencia, la dicotomía civilización-barbarie, ¿no?, que funciona como una suerte de paradigma, podríamos decir, organizador de la cultura nacional. Por otro lado, este espacio fronterizo y periférico, como es Misiones, la selva misionera, se caracteriza por un prefijo, según Prat, que es el prefijo ex, ¿no? Quiroga denomina, caracteriza a sus personajes como ex hombres, y a partir de ahí nosotros podemos armar una concatenación semántica, ¿no? Esta zona de frontera está habitada por ex hombres, por excéntricos, excedentes. Es particularmente interesante en términos de Prat la noción de excéntricos, porque es una noción que se despliega, por un lado, hacia el sistema literario y hacia la cultura nacional, puesto que refiere, digamos, a una literatura que se escribe y que encuentra sus posibilidades de realización fuera del centro, como dijimos. Por otro lado, excéntricos refiere a sus personajes, porque son personajes que se han fugado del centro, ¿sí?, como el autor, de algún modo, y porque también, digamos, atañe a las características de la personalidad de estos ex hombres. Y por otro lado, esta noción también sirve para articular ciertas imágenes de autor, porque también Quiroga es un excéntrico y construye sus figuras autorales desde esta noción. ¿Qué otras cuestiones más charlamos de Prat de la clase pasada que quiero retomar para continuar con su desarrollo? Bueno, también ella sostiene, ¿no?, que atendiendo a estos personajes, la mayoría de ellos europeos, que están a la deriva y recalan en un margen, como puede ser considerado Misiones desde la visión del centro, ¿sí? Sirve, dice ella, para poner de manifiesto un orden neocolonial, ¿sí?, en Misiones de la década del 20. Y en este sentido, ella dice que Los Desterrados puede ser leído como una suerte de parodia
de los relatos de los conquistadores, ¿no? ¿Por qué? Porque en los relatos de los conquistadores leemos grandes hazañas en relación a una empresa fundacional, pioneros que vienen a traer la civilización donde predomina la barbarie. Bueno, los personajes quiroguianos funcionan a la inversa, ¿no? Son personajes europeos que recaen en ese margen y que no vienen a fundar absolutamente nada, porque de alguna manera son personajes que se encuentran en una trayectoria, digamos, final, son excedentes, podríamos decir, de la civilización. Son, dice Prat, personajes que llevan dentro de sí las pautas de la modernidad europea, pero que ahí donde están, en la selva misionera, no pueden llevar adelante esos saberes y esas pautas de modernidad. Sí necesitan de otros saberes, pero no de aquellos que forman parte, ¿no?, del paradigma racional de la modernidad. Entonces, a partir de estos fracasos, del fracaso de estos personajes, ¿no?, que no pueden llevar adelante ni concretar las pautas de la modernidad, dicho fracaso se cifra en sus cuerpos, a partir de la locura, la mutilación y la muerte, que suele ser el final de cada uno de estos personajes. Y este fracaso, dice ella, en el metarrelato civilizatorio o en el metarrelato de la modernidad occidental, se traduce en el colapso de las relaciones de movilidad, masculinidad, dominio y ciudadanía. Estas relaciones quedan suspendidas en la selva misionera, en esta zona, digamos, narrativa que construye Quiroga. Bien. Por otra parte, en los relatos y situándonos en el sistema de la literatura y de la cultura nacional, podemos observar que también queda suspendido, digamos, este modo de organización de la cultura vinculado al centro y la periferia. Esta difusión que el centro suele operar sobre la periferia no se ve en el relato. Es más, funciona como una contraversión, podemos decir, ¿no? De ahí la instancia paródica que Prat observa en los relatos. ¿Por qué? Porque en el relato tradicional es el centro, el lugar de la civilización, y desde ese centro se irradian, ¿no?, los saberes y los valores hacia la periferia. Bien, en los textos de Quiroga esto no ocurre. ¿Qué más en relación al texto de Prat? Bueno, en relación a la zona, digamos, que construye Quiroga, Misiones aparece entonces como un lugar de exilio. Se presenta como un orden social, dice ella, caracterizado por la discontinuidad y la improvisación. Por eso todas las empresas fundacionales que quieren llevar adelante los personajes siempre se resuelven en el fracaso. Ahora, cuando recalemos en algunos conceptos de Sarlo, vamos a ver cómo se opera justamente esta cuestión. Y ella dice que en este sentido el orden neocolonial que se manifiesta en los relatos de los desterrados a partir de estas cuestiones que venimos mencionando, se proyecta, ¿no?, en un orden colonial anterior que está caracterizado por los vestigios. Por ejemplo, digamos, ¿en dónde se ven esos vestigios? Bueno, en muchos cuentos vemos que justamente la naturaleza, ¿no?, siempre va ganando lugar, va avanzando frente a la empresa civilizadora. De ahí, digamos, que muchos de los enclaves de los jesuitas han sido de algún modo obturados, ¿no?, por la presencia de la naturaleza. Por eso funcionan como ruinas de alguna manera. En este sentido, podemos decir que en esta zona, desde la lectura de Prat, ¿no?, que construye Quiroga, lo que se puede ver es la incapacidad del proyecto modernizador y la imposibilidad de sobreponerse a la fuerza de la naturaleza, dice ella. Y en relación a esto, tenemos que llamar la atención,
puesto que esta zona que él construye, esta zona de fronteriza y periférica, como la caracteriza Prat de alguna manera, supone también en términos de la articulación poética que lleva adelante Quiroga, un trabajo particular con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en los textos vemos la presencia también de una lengua fronteriza. Esto se ve claramente en el cuento Los Desterrados, ¿no? Que abre la segunda parte del cuentario. Es una lengua fronteriza, por otro lado, atravesada, podríamos decir, por la oralidad, por un lado, y por el laconismo de los personajes, ¿no? Son todos hombres de pocas palabras y el cuento, los cuentos, mejor dicho, trabajan en realidad en función de lo elidado, lo omitido, ¿sí? Y lo sugerido. De alguna manera en los cuentos quiroguianos se pone de manifiesto esta idea que expresa que la periferia es nuestro centro. ¿Qué ocurre con aquellos escritores que justamente se posicionan desde el margen, se posicionan en zonas periféricas y construyen, digamos, o mejor dicho, reposicionan esa periferia justamente como un centro? Bueno, en términos generales, esto sobre el textito de Prat, y vinculado a este texto de Prat, a estos planteos de Prat, también entran en diálogo con algunas cuestiones postuladas por Nora Avaro en su relato, en su texto, perdón, El relato de la vida intensa en los cuentos de Monte, de Horacio Quiroga. ¿Por qué? Porque, bueno, Avaro también coincide con Prat en que es ese ambiente tan particular que construye Quiroga en sus cuentos, quien lo provee de personajes, motivos y conflictos particulares, ¿no? Y se refuerza esta idea en torno a la necesidad de abandonar, de huir del centro como condición necesaria, podríamos decir, para configurar la propia poética. En los planteos de Nora Avaro, bueno, ella parte, digamos, su hipótesis de lectura fundamental es que experiencia de vida y obra se encuentran amalgamadas en Quiroga y que no se puede pensar, sobre todo los cuentos de la tercera etapa quiroguiana, lo que se llaman los cuentos de Monte, sin pensar, digamos, en este vínculo. En primera instancia, ella llama la atención sobre este ambiente creado por Quiroga, y acá, digamos, y retomo algo que mencionábamos la clase pasada, no tenemos que pensar que ese ambiente creado por Quiroga se determina por lo rural. ¿Por qué digo esto? Porque en general, digamos, además en nuestra literatura, hay un binomio decimónico que es crucial, que es el de campo-ciudad, ¿no? que lo instalan los románticos en realidad, y se refuerza, ¿no?, desde ya con la gauchesca. Bien, ella llama la atención y dice que en realidad no tiene que pensarse dentro de este binomio el espacio construido por Quiroga. ¿Y por qué digo que se vincula con lo que mencionábamos la clase pasada? Porque justamente la clase pasada tomábamos algunas nociones de Zoya, y Zoya proponía pensar el espacio no ya como un binomio, no ya dialécticamente, sino trialécticamente, ¿no?, como un tercer espacio. Bueno, podemos pensar que este ambiente o esta zona construida por Quiroga funciona trialécticamente, funciona como un tercer espacio. Bien, en relación al estilo quiroguiano y a las operaciones y procedimientos, ¿no?, que que alumbra Quiroga en su obra. Bueno, ella ve de alguna manera que esta huida de Quiroga a los márgenes se vincula también con un cambio estilístico.
¿no? En Quiroga, desde ya. Y con una concepción de Quiroga en torno a la escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque este instalarse en Misiones por parte de Quiroga lo obligan también a incorporar determinado tipo de saberes y oficios. Entonces, en esta traslación, podríamos decir, en este cambio que lleva adelante Quiroga en su propia vida, Avaro observa que ocurre lo mismo, digamos, en su poética. En este sentido, la escritura es concebida en Quiroga, a partir de esta tercera etapa de los cuentos de Monte, como un oficio, ¿sí? Como algo, digamos, que debe trabajarse, la literatura como un objeto de trabajo, y no como un objeto determinado, digamos, por el ocio o la mera creatividad. En este sentido, dice Avaro, hay un trabajo casi artesanal, ¿sí? En Quiroga en esta tercera etapa. La escritura es pensada como un oficio y esto se vincula, digamos, a lo que decíamos la clase pasada. Quiroga es un escritor que escribe para ganarse la vida, para vivir, ¿sí? Entonces su labor, digamos, como escritor también está determinada por la necesidad del sustento. Mientras más escribe y más publica en revistas, de más dinero se hace, ¿no? De ahí esa necesidad. Y esto es importante, dice Avaro, porque implica todo un posicionamiento frente a la literatura, ¿sí? Pensarla como un oficio y no como una actividad cultural a la que solo acceden unos pocos iluminados, supone un posicionamiento estético e ideológico frente a dicha literatura. Vida y literatura, entonces, se homologan, dice ella, y así como la vida en el monte supone cierta experimentación y el trabajo esforzado, también la literatura quiroguiana de ese periodo se encuentra atravesada, ¿no?, por un trabajo esforzado y por la experimentación en relación a las técnicas y los procedimientos que lleva adelante. De alguna manera, necesita Quiroga, en su literatura, o hace uso, mejor dicho, de cierto vanguardismo, como dirá Sarlo, técnico-profesional. En este sentido, y siguiendo a Gittrick, Avaro dice que así como en la vida en el monte es necesario portar ciertos saberes y conocimientos y saber hacer para poder subsistir, también en la literatura de Quiroga de este periodo es necesario saber hacer para poder contar, ¿sí? En este sentido, contar, y vuelvo, digamos, reitero esta idea, porque es muy significativa en los cuentos de este periodo, contar también supone un saber hacer. En este punto podríamos decir que toda la renuncia al confort urbano queda contrapuesta, ¿sí?, ideológica y estéticamente a la elección de la selva, como espacio, digamos, real, pero también como espacio ficcional. Bien. Y en este punto es donde, digamos, cobra relevancia también la profesionalización del escritor. Porque de algún modo, o sea, nosotros sabemos por las lecturas clásicas y tradicionales, ¿no?, de la crítica argentina, que siempre se postula a Art como el primer escritor profesional. Bueno, también Quiroga, digamos, incluso antes que Art, y más allá de que su procedencia de clase es diferente, porque Quiroga viene de una familia bastante acomodada, como les decía, necesita escribir profesionalmente para ganarse la vida.
esto se ve, digamos, o esto de alguna manera va configurando su propio estilo. ¿Por qué? Porque lo obliga, dice Avaro, a una economía severísima, estoy citando textualmente, que hace que el conflicto, digamos, el relato en cuestión tenga que limitarse al desarrollo de una página de extensión. Entonces lo que de algún modo va configurando esto es una economía narrativa en el estilo quiroguiano. Hay ciertas pautas, digamos, de brevedad que él incorpora que colaboran con la estricta especificidad del cuento y de aquello que se quiere contar. Y que también, digamos, suponen incluso un obstáculo en su propia experiencia de cuentista que él debe superar, como aquellos conflictos y contratiempos que debe superar, ¿no?, en la selva misionera. Es en este sentido que decimos que experiencia de vida y proyecto literario van de la mano, ¿no? Y en este sentido es que el saber hacer se proyecta en estas dos direcciones, lo que tengo que saber hacer para poder subsistir en la selva y lo que tengo que saber hacer para poder contar, ¿sí?, aquello que veo, que postulo, que construyo en relación a esa experiencia en la selva. Cuando yo digo que experiencia de vida y literatura o proyecto estético van de la mano, no tenemos que leer acá, ¿cómo decirlo?, un biografismo RAM. ¿Están ahí? Porque se me cayó la pantalla. Sí, perdón, Gabriela, a mí me Sí. aparece un cartel que dice que en 9 minutos se termina la Sí, reunión. porque no sé por qué de un tiempo acá no puedo configurar más las reuniones de continuo. Así que probablemente en 40 minutos se caiga la reunión y yo vuelva a habilitarla y se tengan que reconectar y así cada vez, digamos que, no sé por qué no me permite hacerlo más. Pero igual te escuchamos claro y fuerte, se escucha bien igual. Gracias. Seguimos. Bueno, si hay dudas o algo me interrumpen, ¿sí? Me paran. Porque quizás cuando terminemos la clase ya las dudas pasaron de largo y no se pueden sacar la inquietud que tienen. No, decía que con esto que decimos, ¿no?, de que experiencia de vida y proyecto literario van de la mano, no tenemos que caer en un biografismo ramplón, ¿sí? No significa que lo que leemos en Los Desterrados es una mera experiencia que se agota en lo biográfico. No, hay un trabajo ahí de construcción literaria realmente impresionante para la época, no solo por la propia apuesta de Quiroga de decir, bueno, la verdad es que si no me voy del centro, si no me voy de la ciudad, no puedo concretar, digamos, mi propia poética según las pautas de lo que yo entiendo que debe ser literatura, sino porque además tampoco podemos asegurar o no podemos terminar de deslindar cuáles son los límites ahí, ¿no?, entre experiencia de vida y ficción. Es evidente que la experiencia de vida se vincula con lo que puedo leer en los cuentos, con su desarrollo temático, pero va más allá. Y eso es lo que, digamos, le interesa a Varo y lo que nos interesa a nosotras. En ese más allá es que aparece, digamos, toda la complejidad procedimental, compositiva, estética finalmente, que alumbra un texto singularísimo, como puede ser Los Desterrados. Es un texto de 1926, y si nosotros lo leemos, vemos que es un texto, digamos, desde sus procedimientos sumamente contemporáneo a nosotras. Es un texto, digamos, que tranquilamente uno podría pensar, digamos, que escribió alguien que es contemporáneo a nosotras. Bien. ¿En qué estaba? Esto, ¿no? Que la profesionalización entonces de alguna manera va permeando el estilo quiroguiano, lo va configurando y lo va consolidando, y ese estilo quiroguiano, además
del influjo de la profesionalización de la escritura se encuentra determinado, ¿no?, por esa experiencia de vida, como dijimos, y por la necesidad de construir esa zona narrativa. Que, por otro lado, en relación a la construcción de esa zona narrativa en torno a un margen, como ocurre en la tercera etapa quiroguiana con los cuentos de Monte, Quiroga inicia toda una tradición en la literatura nacional que lo vinculan prospectivamente con Saer, con Antonio Di Benedetto, ¿no?, con todos aquellos, bueno, con Sara Gallardo, con todos aquellos escritores y escritoras que construyen, digamos, zonas narrativas, que construyen sus poéticas desde un espacio dislocado, diferencial de lo que es el centro, que sabemos en nuestra literatura, ¿no?, que necesariamente nuestro centro es rioplatense. Son escritores, digamos, que se van desde esa zona, desde ese espacio, y en ese punto es que pueden emerger otras representaciones, aparecer otros personajes, y otro trabajo con la lengua. Bueno, pienso en Tizón también, ¿no?, un escritor sumamente potente que también construye su literatura desde un margen. Desde un margen, digamos, desde la mirada centralista rioplatense, pero para Quiroga, Jujuy no es para Tizón, Jujuy no es el margen, ¿sí? Es su centro. De ahí esta idea en relación al texto de Prat de la periferia es nuestro centro. Bueno, para Quiroga, Misiones no es el margen, ¿sí? Es su centro. No sé si se entiende esta idea. Bueno, después volvemos en todo caso si no queda del todo clara. Bien, a partir de estas cuestiones, dice Avaro, ¿no?, es que Quiroga articula su retórica, es una retórica vinculada al realismo, retórica que surge, dice ella, a partir de la renuncia y la soledad, bueno, esta fuga de la que hablábamos, y que supone una maduración que progresa a favor de cierta austeridad en su estilo literario. Y a partir de acá ella ve algunas cuestiones que se van oponiendo, si miramos al primer Quiroga, que adscribía al modernismo, ¿no?, en sus inicios, y al Quiroga de la última etapa. Entonces ella ve que a lo artificial, retóricamente hablando, ¿no?, del modernismo se opone lo natural, en este último Quiroga, al lujo, la sobriedad, al ocio, el trabajo, a la farsa, la sinceridad, a lo falso, lo verdadero. Todo esto en términos estéticos y en la propia trayectoria, ¿no?, de la poética del autor. En este sentido, ¿no?, es que ella visualiza la productividad, podríamos decir, del vínculo, experiencia y literatura. Bien, por estas cuestiones justamente el estilo quiroguiano va virando, si lo comparamos, ¿no?, con la primera parte de su obra, dice ella, a cierto realismo. Y acá cuando hablamos de esta última parte de su obra comparada con aquello que lo precede, no estamos viendo solo esta primera etapa modernista, sino una segunda etapa, caracterizada, digamos, muy influenciada por Poe, donde hay ciertos sesgos fantásticos, ¿no? Aparece lo escabroso, lo siniestro. Lo escabroso no deja de estar presente en Quiroga, pero no ya con estos coqueteos, podríamos decir, con lo fantástico, sino adscripto a una retórica claramente realista. Realista a partir, digamos, del trabajo que él hace, ¿no? No estamos hablando del realismo clásico, tal y como lo entendía Lukács, o del realismo clásico decimonónico, ¿sí? Bien, y a partir de este realismo, dice Avaro, se configura su retórica
del cuento. ¿Cómo es que Quiroga recala en este realismo? Bueno, porque necesariamente, dice ella, hay una interrogación sobre las poéticas de la representación. No solo qué quiero contar, sino cómo quiero contarlo. Ahí es donde emerge esta retórica del cuento. ¿Qué características tienen los cuentos quiroguianos de esta última etapa? Bueno, la brevedad, dice ella, como mencionamos, cierto trabajo con la lengua, que está atravesada, ¿no?, por las marcas de oralidad. Es una literatura basada en el poder de la sugerencia, no revela, sino que se encabalga en cuanto a procedimientos en la elipsis. Y creo que en cualquier momento se nos corta, pero bueno, nos reconectamos. Y otra característica es la intensidad, dice ella. ¿A qué refiere esta noción de intensidad? Bien, a que esta poética de la representación realista que se propone articular Quiroga busca en sus cuentos generar un efecto. ¿Qué tipo de efecto? Bueno, busca generar una sensación de vida. Eso es, digamos, lo que persigue Quiroga en sus cuentos, y desde ahí articula, dice ella, su retórica del cuento. Brevedad, lengua atravesada por la oralidad, una lengua que se articula,